Eh, bueno, buenas tardes, profesor, compañeros. Yo soy el estudiante en licenciatura en matemática Amaury Moreno de la Cruz en la Universidad Abierta y a Distancia. Me cuento con el magíster Osvaldo Arturo Castillo, con el cual pues vamos a realizar una entrevista donde vamos a tocar el tema del filósofo y matemático Pitágoras. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estamos? Un Muy placer. buenas tardes, Amaury. Un placer también a los demás miembros de ese proyecto educativo. La verdad es que te agradezco haberme permitido esta oportunidad. Igualmente, profe, muchas gracias por permitirme hacer esta entrevista. Bueno, como primera pregunta, me gustaría que nos dijera quién fue Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo matemático de procedencia griega, data de allá del año 569, según lo estipula alguna información, aunque algunos hablan de 2 o 3 años antes o después, aproximadamente. Se dice que nació en una región denominada como Metaponto y falleció por allá a la altura del año 475 antes de Cristo. Este señor fue un filósofo matemático considerado el primer matemático puro dentro de la historia de la matemática. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, para la siguiente pregunta, me gustaría saber cuáles fueron los aportes de este matemático en el sentido a la ciencia, hablando respectivamente. El pensador Pitágoras es muy reconocido, ¿no? Hizo unos aportes bastante significativos, contribuyó de manera considerable a la ciencia, de manera significativa, sobre todo a la geometría, a la aritmética, que tiene que ver con las operaciones básicas, a las derivadas, particularmente las relaciones numéricas aplicadas, por ejemplo, a la teoría del peso y medidas, a la teoría también de la música, también tuvo mucho que ver en el engranaje de la música, a la astronomía. Con respecto a la música, sus conceptos fueron pilares fundamentales en la armonización griega y que son actualizados hoy en día. Además de eso, este señor es el fundador de la escuela pitagórica, muy orientada, por cierto, no solamente en las instituciones de educación básica y media, sino también a nivel de educación superior. Una sociedad que, si bien era de naturaleza predominante y religiosa, se interesaba también por la medicina, la cosmología, la filosofía, la ética, la política, en fin, entre otras serie de ciencias que tuvo que ver este señor. El pitagorismo, el pitagorismo, por último, ¿no? En lo que tiene que ver con esta pregunta, formuló principios que influyeron tanto en unos filósofos de la edad antigua y muy reconocidos como Platón, Aristóteles, y en fin, de manera general, también desarrolló la importante área que conocemos hoy como matemática. Y como tal, miembro del área de filosofía, porque es considerado un pensador, uno de los más importantes, antes que aparecieran los filósofos de la antigüedad. Ok, muy bien. Bueno, y como última pregunta, me gustaría saber cómo contribuyó o de qué manera significativa contribuyó Pitágoras a las matemáticas, hablando específicamente. Sí, podríamos decir que dentro de sus aportes, el aporte que le hizo a las matemáticas es bastante significativo. Por eso algunos autores lo enfocan más hacia las matemáticas, otros lo consideran filósofo matemático, pero sin embargo el aporte que le hizo a las matemáticas fue bastante revolucionario, por utilizar un término subjetivo, ¿no? Un término bastante aplicado a lo que él logró, denominado lo que conocemos actualmente como el teorema de Pitágoras, que es una relación fundamental de la geometría euclidiana, entre donde se denominan que dentro de 3 lados de un triángulo rectángulo, afirma que el área del cuadrado, cuyo lado es la hipotenusa, el lado opuesto del ángulo recto, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de los otros 2 lados. Esto se ha demostrado también de manera práctica y lo han demostrado muchos matemáticos, de que la teoría de él es bastante exacta.
El teorema se puede escribir como una ecuación que se relaciona las longitudes de los lados A, B y C, a menudo llamada ecuación pitagórica. Es la proposición más conocida entre las que tiene nombre este gran aporte que le hizo a las matemáticas el señor Pitágoras. Ya que el teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de esta. Y es el fundamento de la orientación de las matemáticas hasta nuestros días. Bueno, profesor, eso sería todo. No me queda más que decirle gracias por permitirme hacerle esta entrevista y darnos claridad sobre este gran filósofo matemático. Un placer al estar aquí con usted. Y bueno, solo despedirme y desearle lo mejor, sí. Igualmente, gracias por darme esta oportunidad, Mauri. Ahí estaremos atentos. Cualquier otra cuestión estaremos a disposición, ¿no? Con mucho gusto. Okay.